La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México abrió sus puertas al debate. El golpe al Estado al ESME fue la ponencia que Martín Esparza Flores expuso junto con el doctor Roberto Terraza Salgado, quienes ahondaron en la situación jurídica de los 16.599 trabajadores en resistencia. Buenos días, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en el Salón de los Profesores Eméritos, uno de los cuales es el maestro Néstor de Buenista y su foto. Es el que se ha encargado de la parte de legalidad laboral de este conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En primer término, quiero agradecerle a mi gran amigo y profesor, el doctor Porfirio Marquez, que me haya incluido en este evento, que pues tiene como objeto, según tengo entendido, pues la reforma laboral fundamentalmente, pero este caso que vamos a examinar el día de hoy desde el punto de vista histórico, político, económico y jurídico, mientras el tiempo aguante, pues es importantísimo en la historia de México, en la historia política, en la historia del derecho del trabajo, en la historia de los factores económicos y obviamente todo envuelto en un manto de poder interesantísimo, porque quiérase que no, a fin de cuentas Ferdinand Lassalle no pierde vigencia y la Constitución no es sino una síntesis de los factores reales de poder, enfocados, provocados y concentrados en una norma suprema de la que deriva todo el sistema jurídico. Y esto habrá que entenderlo así, amén que los trabajadores sindicalizados especialmente constituyen, y los sindicatos en sí mismos, los factores reales de poder también en este país. Me he permitido invitar al señor Martín Esparza, que es un personaje histórico también de gran actualidad en este país, y es uno de los protagonistas importantes de este conflicto. Yo le tengo un afecto especial y una admiración personal por su entereza, su resistencia y su lealtad a su organización sindical, y se ha enfrentado a todos, contra todo y con todos los medios posibles, y desde luego lo que a mí me toca es la cuestión jurídico-constitucional de los amparos, de lo que hablaremos posteriormente. Lo que estaba pasando es que se estaba ejecutando materialmente un decreto del presidente Calderón, que se ha conocido en forma popular como el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En realidad, el presidente y exministro ya ahora, Ortiz Mayagoitia, y su servidor, cuando estuvimos platicando junto con el señor Esparza, largo y tendido en la presidencia de la Corte, determinó que, como en todos los actos jurídicos, no son lo que dice su rubro, sino lo que es su contenido. Y este es un decreto de desincorporación de la Administración Pública Federal de un descentralizado. ¿Por qué motivo? Ya después nos enteramos que por incosteabilidad económica, pues motivo. Porque hay que hacer una distinción muy clara. Una es la razón de desincorporación del descentralizado, y otra muy diferente es la razón por la que se estima que fueron legales las terminaciones de las relaciones colectivas e individuales de trabajo de ese descentralizado con todos sus trabajadores del sindicato. Son dos cosas diferentes. El presidente dice: es incosteable, lo voy a extinguir, entre comillas, lo voy a sacar del sistema de descentralizados. Pero los trabajadores existen, viven, están ahí, tienen derechos adquiridos, y entonces, ¿por qué motivo voy a decir que todas sus relaciones de trabajo individuales y colectivas son insubsistentes y que esa insubsistencia es legal? Son dos temas distintos. Entonces aquí es importante darnos cuenta de que el conflicto jurídicamente debe dividirse en dos grandes temas: los temas de constitucionalidad de todo lo ocurrido y los temas de legalidad laboral respecto de los trabajadores individuales y colectivos con quien fue el organismo del Estado que fungía como patrón en ese tiempo, que era la descentralizada Luz y Fuerza del Centro. Ahora queda otra descentralizada que siempre está, ¿verdad?, que es Comisión Federal de Electricidad, que es igual, por la misma naturaleza.
solo que Comisión Federal de Electricidad presta el servicio en toda la República, salvo el área centro-sur, en la que lo prestaba Luz y Fuerza del Centro, que ahora ya no existe. Esto es lo que quiero adelantar por lo pronto, y quiero agradecerle también aquí al licenciado Jorge Carvajal, el señor que nos acompaña, que trabajaba ya en el jurídico con el señor Esparza, porque en cuanto vio que había este tipo de arbitrariedades, pues ellos tenían sus abogados laboralistas de toda la vida, ¿verdad? Pero dijo, ay, esto me suena como que hay un amparo de por medio. Y como yo fui su maestro de amparo, pues que nada. Esto fue desde el 2009 y aquí seguimos con el asunto prácticamente ganado, con un piquito que va a quedar en la Suprema Corte que abordaré yo al final, y con lo que sigue. Y lo que sigue tiene que ver con factores muy importantes a nivel político, jurídico y económico, porque el Estado les sigue acrecentándose la deuda del Estado en relación con todos los trabajadores, segundo a segundo, mientras no los reubique y actualice sus emolumentos. Que quede claro, no hubo despido, que quede claro, no hay reinstalación. Lo del patrón sustituto ya lo veremos posteriormente, pero lo cierto es que los emolumentos de todos esos trabajadores que no han sido cubiertos siguen corriendo y seguirán corriendo. El golpe de Estado al Sindicato Mexicano de Electricistas por parte de este gobierno panista de Felipe Calderón. Esta es el acta inicial, lo traemos certificada del sindicato del 14 de diciembre de 1914, donde se reúnen aproximadamente 300 trabajadores para constituir una organización sindical. Lo solicitan a la autoridad laboral y les contestan sobre el registro del sindicato, también lo tenemos certificado, donde se constituye un sindicato de industria con jurisdicción federal. El registro es el 760, es de los más longevos en este país. Y a partir de esa época empieza la historia de este gran sindicato. Ha contribuido a las luchas de las clases trabajadoras en nuestro país. 2 años después de haberse creado el sindicato, estalla la primera huelga de los electricistas, fue en 1916, contra el gobierno de Venustiano Carranza, que había impuesto el pago de billetes sin valor, y la demanda de los trabajadores de aquella época fue que les pagaran en la moneda corriente, que era oro nacional. Por esa ausencia, Venustiano Carranza ordena aprender a dirigentes del sindicato, que en ese momento ya era Ernesto Velasco, el secretario general de nuestra organización. Los encarcelan y los acusan de traición a la patria. Después no hubo elementos, la corte militar fue el que los procesó, no hubo elementos, los dejaron en libertad, y Venustiano Carranza volvió a ordenar la aprehensión de ellos. Eran 14 miembros del comité central, al final salieron 13, pero dejaron en la cárcel al secretario general, a Ernesto Velasco. Duró 2 años en la cárcel, hubo más huelgas en esa época, y al final los trabajadores ganan la huelga de 1916, sus demandas, y 2 años después salió Ernesto Velasco de la cárcel. Le habían puesto la pena de condenado a ser fusilado. Y ahí, a partir de 1916, que empieza toda la convulsión del triunfo de la revolución, se sientan las bases para alcanzar el artículo 123 de la Constitución como un derecho de los trabajadores. Son el preámbulo de... Anteriormente, pues ustedes lo conocen perfectamente, los movimientos de la huelga de Cananea, la huelga de los textileros de Río Blanco, los electricistas y otras más, que son los triunfos de la Revolución Mexicana del 123 Constitucional. De ahí nace de manera importante en nuestro país el sindicato, que se constituye con empresas extranjeras. El sector eléctrico nace con empresas extranjeras. En aquella época había más de 800 empresas eléctricas, y una importante era la Mexican Lion Power Company, de capital inglés, de capital canadiense y estadounidense, que empezó a comprar empresas eléctricas en la zona. Se hizo un gran monopolio, y una de sus grandes obras de esta empresa
fue la hidroeléctrica de Necaxa, que empezó sus operaciones en 1904. Era un complejo hidroeléctrico de los más grandes de Latinoamérica en aquella época, construido por nuestros compañeros. Así el sindicato entonces empieza en la zona centro, pero trabaja con otras secciones en la zona metropolitana y se agrupa este sindicato como un sindicato nacional de industria con jurisdicción federal. Otro pasaje importante del sindicato fue en 1936, con una huelga de los electricistas contra la empresa, la American Lion Power Company. Estaba de presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, y ahí el sindicato observaba que esta empresa llevaba doble contabilidad en cuanto a los ingresos por ventas de electricidad. Por un lado decían los mexicanos que no alcanzaba con los pagos que hacían del recibo de luz, y por otro lado pues la contabilidad exacta de divisas que salían de nuestro país. Pues emplaza el sindicato a la empresa eléctrica, todas sus demandas, entre ellas la primera demanda que se planteó es que se le reconociera al sindicato como parte de la negociación, que no se le reconocía a la organización sindical. La otra demanda era alcanzar condiciones de seguridad e higiene que no existían. Había muchos accidentes mortales en esa época, los trabajadores obligaban a comprar sus propias herramientas de trabajo, su propio equipo de seguridad. Otra de las demandas era que se establecieran cuáles eran las actividades de los trabajadores como la materia de trabajo. El otro tema era las prestaciones sociales. Uno de los grandes logros de esa época, de esa huelga, fue el derecho a la jubilación, que no se podía jubilar a los trabajadores. Y entonces se alcanza una cláusula, que es la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo, donde la jubilación es un derecho del trabajador, es una obligación del patrón, y desde 1936 se constituye esa cláusula y un fondo para establecer las condiciones de jubilación para los trabajadores. Otro tema fue el derecho a la prestación del programa habitacional sobre el tema de vivienda, y todo pues en el marco del 123 en su apartado A. Somos un sindicato del apartado A, sindicato de industria, que está establecido ahí perfectamente. Fueron 10 días de huelga en 1936. En aquella época apenas había 2,5 millones de habitantes en esta zona. Se quedaron sin luz, cuidando los servicios públicos, por ejemplo, servicio a los hospitales, a los bombeos de agua y demás, que se mantuvo. Fue una persecución permanente en contra de los trabajadores. Al final, Lázaro Cárdenas, presidente, se le plantea el problema, y cuando en esa época estaba la convulsión también con el propio Lázaro Cárdenas, y apoya, y sale una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconociendo el pliego de peticiones de los trabajadores, y se gana la huelga, y fue el 100% de las demandas del sindicato, que este es prácticamente el contrato colectivo de trabajo de aquella época, en su base esencial. De ahí para acá pues, se han venido haciendo una serie de modificaciones al propio clausulado, pero la esencia de este contrato colectivo de trabajo fue la huelga de 1936. Hay otra parte importante del sindicato, fue en la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. La empresa eléctrica extranjera trabajaba 50 ciclos, y CFE, que se había constituido en 1937 por el mismo Lázaro Cárdenas, trabajaba 60 ciclos. Hubo una integración del sector eléctrico y las frecuencias, y participó el sindicato. Y también en esa época había, pues, en 1960 o antes del 60, había un problema grave con las tarifas eléctricas. La empresa extranjera o las empresas extranjeras movían las tarifas de acuerdo a la oferta y la demanda, las reglas del mercado. Se organizaron los usuarios y empezaron a hacer la Liga de Consumidores y a exigirle al presidente que pusiera orden en el tema de las tarifas eléctricas. Fue entonces cuando se le presiona a Adolfo López Mateos, él inteligentemente empieza a pagarles acciones que tenían las empresas extranjeras. El sindicato se manifiesta sobre la necesidad de nacionalizar la industria eléctrica, y fue entonces cuando
decreto, más bien se manda una iniciativa al Congreso para establecer en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional que se corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dichos fines. Y en adición también el párrafo cuarto del artículo 28 que dice que el sector eléctrico y los hidrocarburos no son monopolios, es una actividad estratégica. Ahí es parte de lo que hoy actualmente es el marco jurídico constitucional del Servicio Público de Electricidad y del marco laboral, pues prácticamente el 123. Después de la nacionalización, pues se da el tiro de gracia a las compañías, que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SADCB, en liquidación, que duró desde 1974 hasta que en 1989 se manda una iniciativa del Congreso de la Unión para modificar el párrafo cuarto del artículo, el párrafo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para poder establecer que una vez que se liquidaran esas compañías, se ordenara la constitución de un organismo público descentralizado que atendiera esa zona y en el marco de los derechos de los trabajadores conforme establecían los convenios que se tenían firmados con esas compañías. Modifica el Congreso en 1989 la ley, de la Cámara de Diputados pasa a la Cámara de Senadores, se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde se le ordena al presidente crear un organismo nuevo. Fue hasta 1994 cuando se constituye Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué hasta el 94? Faltaba pagarles el 20% de las acciones que tenían las empresas extranjeras. Fue en 1992 cuando hubo una reunión de accionistas en Canadá para que pudieran cubrir ese 20% de las acciones. Entonces, a partir de que se cubre, pues se constituye el día 9 de febrero de 1994 este organismo público descentralizado para atender la zona central del país. De aquí el marco jurídico también para regular los organismos o funcionamiento de los organismos públicos lo establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se crea un órgano de gobierno, una Dirección General de Luz y Fuerza. Ustedes ven ahí el artículo 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dice que los organismos descentralizados se deben de reunir por lo menos 4 veces al año de manera ordinaria y extraordinaria las que sean, y que todas las decisiones sobre el funcionamiento de este organismo debe de ser discutido en el órgano de gobierno. El sindicato formaba parte del órgano de gobierno de Luz y Fuerza del Centro, con 3 miembros consejeros por ser titulares del contrato colectivo de trabajo. Teníamos derecho a voz, teníamos derecho a voto. Y este contrato colectivo de trabajo, este es el último que se revisa. Se revisa el 16 de marzo del 2008, con vigencia el 16 de marzo del 2010, y con presupuesto federal. Entonces no hay antecedente en el país que con un acto administrativo del presidente dependa un sindicato con un contrato que está vigente. ¿Quién firmó este contrato colectivo de trabajo? Lo firmó Javier Lozano, secretario del Trabajo. Se depositó el convenio de la revisión en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje que dio por revisado el contrato colectivo. Y en el 2009 prácticamente se revisó también, el 16 de marzo, se hizo una revisión salarial y todo vigente. O sea, por eso no hay antecedentes en el país que con un acto administrativo primero se ordene tomar de manera armada y militar los centros de trabajo, sin previo aviso ni al sindicato ni a los trabajadores. Segundo, el despido de 44,000 trabajadores. Que dice la Corte, bueno, es que la publicación del decreto no despide a nadie. Y si los que fueron a cobrar su indemnización fueron de manera voluntaria. Entonces firmaron convenios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de renuncia voluntaria a su derecho al trabajo, que son ilegales. El artículo 123 es muy claro, nadie puede renunciar a sus derechos constitucionales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a las prestaciones o formar parte de un sindicato. Todo esto es lo que nosotros hemos venido dándole seguimiento cuando pedimos que nos informaran de lo que argumentaba Felipe Calderón en la televisión, diciendo que Luz y Fuerza ya no era rentable desde el punto de vista del interés público,
y de la economía nacional. Le solicitamos a la Secretaría de Hacienda por escrito que nos notificara o que nos informara sobre la documentación. Y dijeron no les podemos entregar porque es un asunto de seguridad nacional. Dice, y en sus razonamientos, que lo pedimos a través del IFAI, dice, es que si les entregamos la información, pues le va a llegar a la contraparte de las demandas que hay contra el Estado. Dice, y vamos a perder como gobierno las demandas y las van a ganar y va a ser muchísimo dinero que va a tener que pagar el erario público. Hicimos un juicio de 2 años y medio, a través del IFAI logramos que se desclasificaran estos documentos secretos. Y entonces hay 4 documentos. Uno es la solicitud de Georgina Kessel como secretaria de Energía a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, para que la autorizara la extinción de luz y fuerza del centro. Segundo, un informe que manda el subsecretario de Electricidad sobre el problema de luz y fuerza, de los antecedentes. Y curiosamente, en la página 12, dice informe de desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado luz y fuerza del centro. Inciso E, desventajas de las soluciones propuestas. Ellos sabían que había desventajas. Uno, dice, puede generar un conflicto social porque se van a perder, les vamos a quitar su empleo a 44,000 trabajadores. Habrá un conflicto social. Dice 2, puede haber sabotajes al sistema eléctrico. Dice y 3, instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de luz y fuerza del centro. De las desventajas, dice, pero como se lo habían reservado por 12 años, aquí a 12 años íbamos a saber que teníamos derecho a la sustitución patronal. Hoy lo tenemos y es muy clara la sentencia que explica el doctor perfectamente. Nosotros sabíamos como sindicato que de principio a fin el acto del presidente era un acto fuera del marco constitucional y legal, que había que defendernos en las instancias judiciales, pero que era la ruta más larga, pero la más segura, y había que aguantar para demostrar que el presidente le había mentido a los mexicanos. Nos culparon porque la otra parte de los argumentos para la extinción dicen que el problema de luz y fuerza es el contrato colectivo de trabajo, que porque tenemos derecho a vacaciones, que porque tenemos derecho a la jubilación, porque las mujeres tienen derecho a incapacidades cuando están embarazadas o prenatales o postnatales, y que porque los jubilados tienen una cuota de jubilación importante. Pero todo este razonamiento de fundar la extinción de luz y fuerza a través del contrato colectivo de trabajo es el objetivo real de este gobierno: acabar con el contrato colectivo de trabajo. Hoy quienes están haciendo nuestras funciones de manera ilegal son puras compañías contratistas que no tienen pues acceso a la seguridad social. Ya hemos demostrado y hemos llevado a organismos internacionales todos los accidentes mortales. En 3 años van 35 accidentes mortales de trabajadores que no tienen capacitación, no tienen seguridad de higiene, no están afiliados a ningún sindicato, les pagan 100 pesos por trabajar 12 horas. Han detectado a trabajadores que son centroamericanos, los tienen asignados en bodegas en condiciones infrahumanas, y eso es lo que está pasando en la CFE. El sindicato SUTER ha permitido el avance del Estado en cuanto a las condiciones de contrato colectivo de trabajo. Hoy el 60% de las actividades en Comisión Federal de Electricidad las hacen compañías contratistas. Este sindicato ha aprobado en su contrato colectivo de trabajo trabajadores, dice, trabajadores de base, trabajadores eventuales y trabajadores al servicio de las compañías contratistas. Y hacen un convenio de condiciones generales de trabajo, donde hasta por levantarle la voz al dirigente sindical es motivo de rescisión de contrato. Y son convenios leoninos que prácticamente es desmantelar los contratos colectivos de trabajo, que eso también tiene implícito el tema de la ley, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Acabar con los contratos colectivos, acabar con los sindicatos, y que los trabajadores no tengamos derecho a ninguna de las conquistas establecidas en la propia Constitución, en la ley y en los convenios internacionales
que México tiene firmado. Esa es la parte que quería informar, explicar, de los que no se han liquidado del sindicato. Somos 16.599 trabajadores que no aceptamos renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo, porque la actividad económica se sigue desarrollando con una infraestructura que construyeron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y esa materia de trabajo le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ha sido una larga lucha, primero la intervención del gobierno en una elección interna de la dirigencia sindical, donde el tesorero lograron cooptarlo para dividir a nuestro sindicato. No nos pudieron ganar con todo el aparato del Estado en las elecciones internas, y después se fueron a quejar a la Junta Federal de Conciliación de un supuesto fraude electoral, donde todos los temas del sindicato se resuelven a lo interno de nuestra organización con nuestra ley interna, que son nuestros estatutos. Si hay una elección pendiente, la Asamblea lo resuelve. Sin embargo, pues atrás estaba Javier Lozano, todo ese aparato del Estado, porque otro de los temas es el proceso de privatización que lleva ya el sector eléctrico. Calderón ha entregado más de 750 permisos a productores independientes de energía, que hoy ya tienen el 55% de la capacidad instalada en el país. Y todavía, en un análisis de la cuenta pública del 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, observa que del 2000 al 2009 el Estado mexicano le ha tenido que pagar a estas compañías privadas por el orden de los 263,000 millones de pesos. Pero como son permisos a 25 y a 30 años, todavía les debemos 1.6 billones de pesos. ¿Y quién termina pagando eso? Son los usuarios. Si ustedes observan, después de la extinción, le retiraron el subsidio que tenía la tarifa eléctrica y hay incrementos del 100, 200 y 300% a los usuarios. El cambio de los medidores, que son medidores de prepago, tiene que ver con eso, con un proceso que están preparando de privatización, para que tengan la electricidad pues, pagada por adelantado con las tarjetitas estas de prepago, y remotamente te pueden cortar la luz. Es un proceso de privatización, y lo más grave que es sin legislar, sin que el Congreso legisle, y lo ha permitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este enfoque que hace la Auditoría Superior de la Federación, pues nos permite decir que hay un proceso no nada más de entrega del sector eléctrico, sino todos los temas que detonaron el conflicto fue la fibra óptica. 1.200 kilómetros de fibra óptica en la zona más importante del país, donde se genera el 32% del Producto Interno Bruto. Salieron dos amigos de Felipe Calderón con una concesión por 30 años, que es WL Comunicaciones SADCB, y los dueños son Fernando Canales Clarión, que fue el secretario de Energía, gobernador de Nuevo León, y Ernesto Martens, también otro exsecretario de Energía. Los dos son los dueños de esta empresa, que están metidos en nuestra zona, ocupando la fibra óptica, conectando principalmente a servicios públicos para hacer contratos multimillonarios. Es un negocio de más de 100,000 millones de pesos por año. El sindicato desarrolló un módem para conectarlo al enchufe de 125 volts a través de la red de distribución de alta y mediana tensión y baja tensión, poder dar el servicio de voz, datos, imagen y servicio de internet. Y estaba desarrollado ya para iniciarlo. Teníamos ya la solicitud de la concesión de una red pública de telecomunicaciones ingresada y autorizada por la Junta de Gobierno. Sin embargo, pues ese fue uno de los conflictos. No nos dieron la concesión al uso y funcionalidad del sindicato para que entraran estos. Y lo que hicieron, si ustedes observan en la red, lo primero que hicieron la CFE y las compañías contratistas es quitar toda la red de cobre, toda la red de distribución de cobre, y meter puro cable de aluminio. Con el aluminio ya no puedes dar este servicio. Utiliza el ancho de banda con el cobre para poderlo dar. Ya no se puede. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Pues esta empresa WL Comunicaciones y las empresas de televisión por cable, que han subido kilómetros y kilómetros sobre la red de distribución de luz y por SDC. Esos son otros de los conflictos de fondo, de intereses por parte del gobierno de Calderón. Sin embargo, la resistencia que hemos hecho como sindicato nos permite decir, hay una sentencia hoy del tribunal que reconoce las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores. Imagínense que el que hoy va a dar clases en Harvard
dice que las acciones que él cometió, porque él fue el que firmó la extinción de luz y fuerza del centro, dice que fue un caso fortuito y una causa de fuerza mayor, ¿no? Entonces el tribunal le dijo, eso es improcedente. La causa de fuerza mayor es algo que está por encima de la voluntad del patrón, un terremoto, un tsunami, cualquier otra cosa, que hay a quien le reclamas, ¿no? Si te acabó la empresa, ¿cómo le pides que se restablezcan las relaciones o prorroguen las relaciones obrero-patronales? Es imposible. Y el otro dice, pues es una figura que es ilegal, cuando el SAE lo nombra como liquidador, de inmediato, 25 minutos después de publicar el decreto el día 11 de octubre del 2009, fueron ante un notario público y le transfiere el SAE todos los bienes de luz y fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, y el que lo recibió toda la infraestructura fue el ingeniero Félix Néstor Moreno Díaz, que era el director de operaciones, el que fue acusado de los yates, Ferraris, sobornos, propiedades extranjeras, que estaba en la cárcel y salió el 24 de diciembre. Dice que el tema de defraudar al Estado no es un delito grave y por eso salió bajo una fianza. Entonces, nosotros tenemos 10 compañeros en la cárcel, desde hace 1 año 9 meses. A la dirección del sindicato nos han interpuesto órdenes de aprehensión y más de 1.200 averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. Una serie de delitos que nos han fabricado desde la Procuraduría General de la República, pero afortunadamente ellos fueron los panistas, este gobierno que hizo mal, y esperamos que en los siguientes días podamos darle la noticia a todos ustedes del regreso al trabajo de los que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo y preservar a este sindicato como un instrumento de organización y de lucha que reivindique los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. En el decreto de desincorporación, entiéndase extinción de la descentralizada luz y fuerza, se maneja un tema que a todos nos interesa, porque somos abogados y podemos irnos por 2 caminos en todos los conflictos jurídicos. Por el camino técnico, o sea, la verdad formal, o por el otro camino, que es la verdad real. ¿Qué hay abajo de las cosas? Abajo de las cosas hay un conflicto económico fuerte. Se manejaba que a la descentralizada luz y fuerza del centro le proporcionaban un subsidio de 42,000 millones de pesos anuales. ¿Tú me vas a corregir? Sí, correcto. ¿Eso es cierto? Bueno, se responsabilizaba al sindicato, que no es más que el conjunto de trabajadores que se servían a esa descentralizada, de esa cantidad, de ese desfalco inmenso que tenía el Estado. Y en estos entretelones que hubo entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, porque hubo toda una preparación de mucho tiempo, lo que privaba es, ya no podemos con la carga económica de esa descentralizada. Dentro de los datos que pudiste desincorporar a esa secrecía, a mi modo de ver inconstitucional, que se maneja con la información reservada, a veces por 12 años, ¿verdad? Que dentro de 12 años no sabemos ni siquiera si vamos a vivir. Entonces, no, yo creo que es muy relativa la constitucionalidad de ese tema, de que se pueda reservar información a no sé cuántos años. Pero afortunadamente tenemos algunos informes. A mí me brinca mucho el hecho de que primero matamos y luego averiguamos. Es decir, llegamos de noche mientras la selección está jugando, y hasta yo, que soy tan santo y culto, estaba viendo el juego, ¿verdad? Y de pronto ellos, como ratones, estaban ocupando todas para publicar al día siguiente. Todavía no estaba vigente la reforma al artículo 1 constitucional, que coloca los derechos humanos por encima de todo el sistema jurídico mexicano. Y los derechos humanos, hasta donde va la tendencia hoy en día, no pueden quedar consumadas o violación de manera irreparable. Aun cuando físicamente hubiese muertos, habrá otras maneras de resarcir, aunque sea fictamente, la violación de derechos humanos. Para mí, el hecho de que se ejecute un decreto que aún no se publica, pues ya hace inconstitucional todo lo demás.
O sea, para el efecto, si ustedes quieren, ¿verdad?, de que las cosas, como dice la ley de amparo, artículo 80, vuelvan al estado que tenían antes de la violación, es decir, regresen todas las instalaciones y ahora sí, como Dios manda, vamos a darles intervención en el procedimiento previo para ver hasta dónde el sindicato, cuando digo sindicato, entiéndase, todos los trabajadores afiliados en sus relaciones individuales y colectivas, tenían responsabilidad o eran causantes de esa necesidad de subsidio tan alto a luz y fuerza del centro. Nunca se notificó a nadie. Como les digo, una noche intempestivamente ocuparon las instalaciones y al día siguiente se publicó el decreto. Desde ese momento todo va con un hálito completo de antijuridicidad y de inconstitucionalidad y de violación de derechos humanos. Esto hubiera sido suficiente, a mi modo de ver, para que la jueza o magistrada Coutinho Mata hubiera concedido el amparo para el efecto de que volvieran las cosas al estado que tenían antes de la violación, es decir, que vuelvan los trabajadores a su sindicato, que hacen sus funciones, que las instalaciones vuelvan a funcionar como están y que se inicie el procedimiento con vista a todos ellos, a ver hasta dónde había intervención de ese sindicato o eran responsables, por decirlo de alguna forma, de ese subsidio de 42.000 millones de pesos que quién sabe dónde quedó, pero nos imaginamos dónde pudo haber quedado durante muchos años. Bueno, desde ahí me brinca una inconstitucionalidad que fue pasada por alto. Cuando se promueve el amparo contra el decreto de extinción, el tema fundamental de constitucionalidad en la Corte es el siguiente: ¿puede el presidente de la República crear y extinguir organismos públicos descentralizados según le parezca pertinente para que la administración pública centralizada funcione? Recuerden que la administración pública federal se manifiesta a través de dos tipos de estructuras: la administración pública descentrada y la descentralizada. Y antes había estructura paraestatal, poco a poco se ha ido extinguiendo. Pero finalmente es el Estado manifestándose a través de dos estructuras distintas. Y entonces se viene en la demanda de amparo una primera sección, digamos, de temas de constitucionalidad en las que se cuestiona la facultad del presidente de la República para extinguir a su voluntad el organismo descentralizado que le parezca, obviamente sin previa audiencia de cualquier perjudicado. Y nosotros consideramos y seguimos considerando que el caso Luz y Fuerza del Centro descentralizada es un caso que no se puede homologar a muchos otros. Es un caso especial en lo jurídico, en lo técnico y en los hechos que acontecieron en la realidad. Venían operando empresas de capital, parte del Estado y parte privado extranjero, en toda la zona centro-sur de este país para prestar el servicio de energía eléctrica. Salinas de Gortari quiere liquidarlas, tenían ya mucho tiempo en liquidación. Ustedes recordarán que en los recibos de luz decía Compañía de Luz y Fuerza en liquidación perpetua prácticamente. Presenta una solicitud de decreto al Congreso de la Unión. Autorízame, dame facultades fast track, express, para liquidar de una vez las compañías. Congreso se suma y emite otro decreto, ahora legislativo, diciendo se le conceden facultades para liquidar, y en los transitorios se le obliga, se le pone la obligación de crear una descentralizada que se ocupe de la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona centro-sur, y ahí nace Luz y Fuerza del Centro descentralizada. La Constitución dice que los actos legislativos, artículo 72, deben dejar de existir a través del mismo proceso en que fueron creados. Esto significa que pues el presidente Calderón debió haberle solicitado al Congreso que emitiera un decreto extinguiendo Luz y Fuerza del Centro descentralizado, por los motivos que quisiera. Si por la incosteabilidad económica o política o lo que fuera.
y ya el legislativo autorizaría a través de ese decreto la extinción y hubiera previsto también todos los otros aspectos, como son el que a nosotros nos interesa fundamentalmente, que es el aspecto de la situación jurídica de los trabajadores, los fuentes de trabajo, la persona física, porque pues, todos los trabajadores subsisten y viven de su trabajo. No lo hizo así, de una manera intempestiva, como muchas cosas que hizo el presidente Calderón. Ocupa las instalaciones, al día siguiente publica. Pues bien, se veía venir que la Corte no iba a decidir que se concediera el amparo contra ese decreto de extinción. Ese fue el tema de constitucionalidad único realmente que se planteó. En la demanda de amparo se incluyeron muchos temas de legalidad laboral. Esos temas de legalidad laboral fueron elaborados por el abogado de cabecera laboralista del sindicato, que se despachó de vuelta. Obviamente que los ministros de la Corte, cuando se ve este asunto en el Pleno, pues se dedican a estudiar el tema de constitucionalidad y terminan por decir, pues sí tiene facultades, el presidente puede crear y extinguir las descentralizadas cuando las estime pertinente, y sin previa audiencia y una serie de cuestiones. Son asuntos muy voluminosos que en tan poco tiempo no podemos detallar, sino que tenemos que ir haciendo un esquema muy generalizado, pero claro, para que se pueda entender. Y después los temas de constitucionalidad resueltos, vienen los temas de legalidad. En ese momento yo ya estaba participando activamente. Yo no participé en la elaboración de la demanda de amparo, a mí me llaman cuando la demanda ya estaba presentada en el juzgado de distrito, pero sí participo en el cabildeo de ministros en el grado de revisión porque la jueza de distrito negó el amparo. Aquí voy a hacer un paréntesis ya que estamos en esto del amparo en materia de trabajo. No todo fue malo en la actuación de la jueza de distrito. Originalmente, cuando admite la demanda, concede la suspensión provisional y después la definitiva. Nada más que creo que todavía no estaban de moda estos precedentes de la suspensión con efectos de alguna manera restitutorios, porque si hubiera sido así, la suspensión hubiera tenido el efecto de que volvieran a trabajar en las instalaciones mientras se resolvía todo el fondo, y vaya qué favor le hubiera hecho al Ejecutivo, porque no debería tanto dinero como debe ahorita. Entonces la suspensión se concede en un tema muy interesante. Todos ustedes saben, estamos como profesores de derecho, especialistas en derecho de trabajo, pero conocen perfectamente el amparo. Todos ustedes saben que la suspensión es una figura procesal jurídica similar a las providencias cautelares, pero que tiene que ver con el juicio constitucional, que es un proceso que lleva a la protección ahora de los derechos fundamentales en favor de los gobernados, y la suspensión impide que se ejecute materialmente el acto, mientras se resuelve el fondo, pero no tiene efectos restitutorios, porque el efecto restitutorio lo dará el fondo del amparo. Pero curiosamente no todas las ejecuciones son solo materiales, también hay ejecuciones jurídicas, y la jueza en ese tiempo concede la suspensión para el efecto de que no se den por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Un efecto jurídico, y aquí empezamos en algo que solo los abogados comprendemos, porque los físicos no lo entienden, la gente normal que come a diario y que toca las cosas no lo entiende, porque es un pensamiento inabstracto, casi pariente de la esquizofrenia que sufrimos todos los abogados, que tenemos personas morales que se integran con patrimonio propio, nombre propio, pero en que entre 5 forman otro. ¿Cómo? No sé, nadie lo entiende, pero es una persona moral. Y así hay muchas ficciones en el derecho. Entonces tenemos un decreto de desincorporación o extinción, las relaciones de trabajo individuales y colectivas subsistentes jurídicamente por la suspensión de la juez de distrito, pero los trabajadores sin poder ocupar las instalaciones y sin realizar los trabajos que venían realizando, y con una oferta entre comillas muy generosa del Ejecutivo de liquídense todos,
Qué peligroso precedente que en todas las descentralizadas, cuando se le ocurra al presidente de la República en turno extinguirlas, todos los trabajadores, sin importar su antigüedad, su expediente y demás, tengan que, no les quede otra que liquidarse. Qué precedente tan peligroso si vamos al peligro en los precedentes, que es un tema muy sutil que se maneja underground, es decir, por abajo del suelo en la Suprema Corte, entre los ministros. Oye, ¿y este precedente no es muy peligroso para lo que sigue? Aquí estamos constriñendo los juicios. O sea, como que resuelven uno, pero por abajo están resolviendo todos los parecidos. Entonces el asunto se vuelve técnicamente claro, políticamente peligroso y económicamente imposible. Muy raro. Pero las relaciones de trabajo siguen vigentes, siguen reales, siguen lícitas, siguen legales, por virtud de esa suspensión provisional y definitiva. En el decreto de desincorporación hay dos artículos, el artículo 3 y el 4, que se refieren no a la desincorporación y a las razones por las que se extingue luz y fuerza, sino a los derechos de los trabajadores. Entonces yo fui a ver a los ministros con un memo y les dije, mire señor ministro, ciertamente que los dos artículos que dicen todos los trabajadores el único derecho que tienen es de pasar a la caja por su liquidación, pues eso no es lo que quiso decir el señor presidente. El señor presidente de la República quiso decir, aquellos que opten por ir voluntariamente a la liquidación, háganse sin perjuicio de los derechos que les asisten tanto constitucionalmente como legalmente. Y casi vendí la idea a varios ministros que hubieran dicho, se niega el amparo contra el decreto de desincorporación. No obstante, los trabajadores tienen expeditos todos sus derechos e incluso deberán ser absorbidos por el Estado a través de la estructura que ahora presta el servicio de energía eléctrica en la zona centro-sur, que eso es todo. Olvídense del patrón sustituto al que voy a llegar en un momento más. Después eso no pasó, no quisieron, y en el pleno de la Corte la ministra Luna Ramos, recuerdo y se lo acabamos de decir al ministro Luis María Aguilar en la entrevista que tuvimos, él es el ponente de la revisión que tocaré en un momento más. Ella dijo, bueno, me parece bien, ya votamos lo de constitucionalidad, ¿qué les parece si de una vez votamos la situación de los trabajadores? Y entonces los ministros dijeron, no, yo creo que ya esos son temas de legalidad, ¿verdad? Que se vayan al tribunal colegial, a las juntas de conciliación y al tribunal colegiado, ya que se decida la legalidad. En los temas de constitucionalidad ya lo vimos nosotros, ya que se vayan para allá. Tan. Y lo reconoció el ministro ponente y dijo, sí, mayoritariamente el pleno dijo eso. Entonces ya que brinca, señor, bueno, perdón, señor ministro, ya que le busca. ¿Cuál tanto brinco el suelo tan parejo? Bueno, ahí terminó ese episodio en la Corte y se fue el asunto a las juntas. Y ahí sí hay que ser muy prudentes al determinar dos cuestiones importantes. Miren ustedes, primero, el SAE, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es un órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda que se encarga de administrar bienes que están en un proceso jurídico en el que van a cambiar de administración. A veces ese SAE administra inmuebles, administra bienes que se incautan por la comisión de delitos o por la ahora extinción de dominio, que qué terrible está. Bueno, pues todos los bienes de la extinta Luz y Fuerza del Centro Descentralizada pasan a la administración de estos señores. Entonces, en el fondo resultaba incosteable Luz y Fuerza del Centro. Y se comen, se tragan, por decir la palabra, ese embuste, todo el pueblo de México y los ministros de la Corte. Y todo el mundo, sí es cierto, la luz era muy cara y cobraban lo que querían y nos daban un mal servicio y bla, 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 y había muchos diablitos y bla. ¿Qué cosa tiene que ver con la Navidad? Santa Claus va a venir en el 2013 también, o sea, no hay ningún problema. Entonces, el conflicto económico por ahí de fondo estaba gravitando.
Pero los señores del SAE dicen, ¿ahora qué hacemos con los trabajadores? Porque técnicamente y a nivel jurídico, y ustedes que son expertos en laboral, saben que para dar por terminada alguna relación de trabajo, pues se necesita notificar a los trabajadores previamente a través de procedimientos en la Junta. Entonces, esto lo que hicieron fue dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas sin los procedimientos previos. Luego, demandan ante la Junta de Conciliación en un procedimiento especial que se reconozca la validez de la terminación de las relaciones individuales y colectivas, aun cuando no se realizó todos los procedimientos previos. Y el motivo que dan, no se les pudo ocurrir otro peor, caso fortuito y fuerza mayor. Los compañeritos de segundo semestre de la facultad o que empiezan a ver Derecho Civil 1, saben a la perfección que esto no es un caso fortuito ni fuerza mayor, ¿verdad? Martín lo dijo muy clara y muy floridamente. Un sismo, un tsunami, no sé, alguna otra cosa, pero esto de caso fortuito y fuerza mayor no tiene nada. Entonces, nos llaman al sindicato a ese procedimiento especial en materia de trabajo. La Junta de Conciliación, que ustedes saben que en su gran mayoría, yo no postulo en las juntas, pero tengo noticia de que pues los asuntos fuertes se echan para atrás y en realidad no terminan siendo un apéndice del Ejecutivo Federal. Dice, sí justificaron el caso fortuito y fuerza mayor, número 1. Número 2, declaro válida la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Le dio juridicidad a ese acto arbitrario. Y todavía para quedar bien con el patrón, termino diciendo, y además declaro que no opera la figura de patrón sustituto. A ver, eso era materia de... No, eso es materia todavía de otro juicio, un contencioso en el que el SME si está demandándole al SAE y a la Comisión Federal de Electricidad, allá sí, tú eres el patrón sustituto, entre otras cosas, pero es un juicio aparte. Entonces, con todo este contenido, se dicta un laudo, y ese laudo es la materia de un amparo directo, en el que por necesidad se tiene que tocar el tema, pues el caso fortuito y la fuerza mayor, que obviamente no habían quedado demostrados, porque por mucho que los abogados de la Libre sean muy buenos demostrando cosas que no existen, pues aquí fue muy difícil demostrar que había un caso fortuito y fuerza mayor, porque pues hasta los señores que no son abogados y las señoras que no son abogadas entienden que un caso fortuito y fuerza mayor es otra cosa. Entonces, y tuvimos que tocar el tema patrón sustituto. ¿Por qué? Pues porque la Junta lo introdujo, y se lo dije al ministro oficiosamente, y a mis alumnos se los diré en confianza con otra cosa, porque allá en el norte hablamos las cosas como son. Pero aquí digamos que por servirle más al patrón, por ser más papistas que papel, de una vez te quitamos el problema de encima. No hay patrón sustituto. Bueno, nosotros pedimos incluso que se acumulara el tema que teníamos en el procedimiento especial con el contencioso para que se viera todo en una sola sentencia, porque con la resolución del procedimiento especial estaban dando por terminado todo. 1, fue válida la terminación de las relaciones individuales y colectivas. 2, no hay patrón sustituto. 3, ¿qué te queda? Pues aceptar tu liquidación, se acabó, ya no hay nada más. Y esto dejaba sin materia el otro juicio. Los magistrados del colegiado estimaron que no era técnicamente correcto acumular, porque uno es un procedimiento especial y el otro es un procedimiento de un juicio contencioso. Yo sigo teniendo mis dudas, pero aquí las dejo con ustedes, porque yo creo que cuando hay causas importantes, técnicas, y hay conexidad en los temas, no importa si una vía es especial y otra, que falta. Se dejaba en estado de indefensión al sindicato, porque en un procedimiento cuya vía no era la correcta, se decidía el tema del patrón sustituto. Pero en fin, cuando empezaron con esos devaneos, otros pensamos que se me hace que el colegiado no nos va a resolver favorablemente.
y ya teníamos preparado, ahí sí nosotros, la revisión en contra de sentencias de colegiado. El hecho es que el tribunal colegiado tenía preparada otra sorpresa. El tribunal colegiado estudió el tema caso fortuito y fuerza mayor y decidió que no estaban probados. ¿Esto qué arroja? Arroja que las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores del ESME con quien sea patrón, que en este caso es el Estado únicamente, nunca se terminaron, han estado vigentes siempre, primero por la suspensión del amparo de la jueza de distrito y después por la sentencia del colegiado que dice no fue válido terminarlas, caso fortuito y fuerza mayor, no están demostrados. Y entonces dice también, y opera la figura del patrón sustituto porque estudia que existe la fuente de trabajo, la necesidad del servicio, con los mismos instrumentos que se prestaba el trabajo por luz y fuerza los presta comisión, y concluye, como la única que puede prestar el servicio de energía eléctrica en el sistema jurídico mexicano es Comisión Federal de Electricidad, pues a ella le corresponde la figura patrón sustituto. Pero esa frase patrón sustituto brinca por todos lados, y entonces los jueces y magistrados con los que yo he platicado me dicen, pero ¿cómo? Tratándose de descentralizadas que desaparecen, ¿hay patrones sustitutos? ¿Cómo? Patrón sustituto cuando se trata de patrones particulares, obviamente empleados particulares, una fuente de trabajo se extingue, se absorbe por otra y el patrón absorbe a los trabajadores. Pero aquí, ¿cuál patrón sustituto? Mi posición desde el principio, y me dio mucho gusto que el ministro también, él tenía la misma postura, tú lo recuerdas, en cuanto al fondo, es que el único patrón en materia de energía eléctrica es el Estado, a través de la forma administrativa que le parezca conveniente. Puede ser una Secretaría de Energía, una Subsecretaría de Energía Eléctrica, un descentralizado Luz y Fuerza del Centro, un descentralizado Comisión Federal de Electricidad, y esto lo fundo en que el artículo 25, párrafo 3 de la Constitución establece y remite al 28, párrafo 4, las áreas económicas estratégicas para el Estado, y entre esas establece el monopolio de área estratégica económica, ya el 28 en su párrafo 4, la energía eléctrica. Y no son monopolios, sino que son áreas económicas estratégicas que deben manejar el Estado siempre. Nosotros somos simplemente trabajadores. Si hubiéramos trabajado como trabajamos para las compañías privadas, pues trabajamos para una descentralizada y trabajamos para la Secretaría de Salud, si les parece pertinente. Pero el único patrón es el Estado, y lo único que tiene que hacer es absorber a los trabajadores en sus lugares y retabular y actualizar todo lo que les debe. Yo no le veo mucha vuelta de hoja al asunto jurídicamente ni constitucionalmente. Pero vamos a otro tema. Cuando las sentencias de tribunales colegiados de circuito en amparo directo son susceptibles de ser revisadas por la Corte. Recordemos que hay dos tipos de amparo en nuestro sistema jurídico: el indirecto y el directo. El directo, que me enfocaré en este momento, no es sino una especie de apelación constitucional en la que un tribunal colegiado revisa todo lo actuado en un juicio civil, penal, administrativo, agrario, del trabajo, fiscal, un juicio ante tribunales, dice la ley de amparo, judiciales, administrativos o del trabajo. Y ahí ve las violaciones que se pudieran haber cometido durante el procedimiento y al dictar sentencia. Que todas son violaciones ¿a qué? Pues a la legalidad. Que si las pruebas, que si los incidentes, que si ABCDFG. Y puede conceder un amparo total, es decir, para cambiar el sentido de la sentencia reclamada, un amparo para efectos, que puede ser de reponer el procedimiento o de estudiar temas que no se hayan estudiado porque no se abordó completamente la litis, y ahí dejamos las cosas. Ese amparo directo se conoce también como amparo uninstancial.
a diferencia del indirecto, que es distancial, porque siempre hay una primera instancia ante juez de distrito, una segunda instancia ante colegiado, sala o pleno de la Corte, dependiendo de la materia de la revisión. En amparo indirecto, la materia de la revisión en amparo indirecto. En amparo directo o unistancial, no hay revisión. No hay revisión. Porque revisó la instancia constitucional todo lo actuado en las instancias de legalidad y fijó la situación jurídica en el juicio ordinario. Y dice el artículo 83, fracción quinta de la ley de amparo, que procederá el recurso de revisión contra las sentencias de colegiado solo que se cumplan las siguientes condiciones. Que en la sentencia del colegiado se haya hecho la interpretación indirecta de algún artículo constitucional. Directa. Aquí está el artículo, aquí lo interpreto yo, colegiado. Cosa extraña, porque tiene que ser planteada esa violación en la demanda de amparo directo. Por regla general, se plantean las violaciones a la legalidad. Pero bueno, se planteará una violación de constitucionalidad, el colegiado se pronuncia y ese tema puede trascender a la Corte para su reestudio. Solo la constitucionalidad, la interpretación de la Constitución. Es un tribunal de constitucionalidad la Corte. Bueno, esto ya será otro tema, yo creo que no lo es, pero ese será otro tema. Entonces, esa es una, que interprete de manera directa la Constitución. Dos, que el criterio que va a sustentar sea de importancia y trascendencia, a modo tal que lo deba llevar la Corte a una sala o al pleno para decidir ese tema de importancia y trascendencia. Entonces son dos supuestos. Ante la resolución del tribunal colegiado, el órgano administrativo SAE interpone un recurso de revisión por su parte e interpone otro recurso, la PGR, por su parte. Recuerden ustedes que el Ministerio Público Federal es parte en todos los juicios de amparo, sin importar la materia del amparo. Entonces, pues PGR es parte también en el amparo directo del ESME y propone el recurso de revisión. Pero el del SAE, que sí estuvo en tiempo, ¿qué creen que alega? Hubo interpretación directa de la Constitución, porque se interpretó el artículo 90 de la Constitución que establece la decisión pública descentralizada y centralizada a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Dónde está la interpretación directa? Obviamente que el colegiado tenía que leer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para desprender que se establece que se divide en descentralizada, centralizada y que hay una sola persona, ¿verdad?, jurídica, que es el Estado mexicano. En fin, los temas son de legalidad, pero el presidente de la Corte, que fue ponente en el otro asunto, admite el recurso. Mientras, como ustedes saben, la resolución del colegiado no ha causado estado y están suspendidos la ejecución del laudo y los 16,000 y tantos trabajadores pues siguen esperando que los absorba, que sea patrón y que les paguen lo que les deben. Es verdaderamente angustiante la situación, La resistencia ha sido ya de muchos años. La verdad de las cosas es una situación que no se puede sostener por mucho tiempo. No obstante, el presidente de la Corte admite el recurso y dice, y se le reserva jurisdicción plena a la sala para que advierta si el asunto es de importancia y trascendencia. Es decir, yo admití el recurso del SAE. El SAE lo presentó precisamente por dos motivos. Primero, porque institucionalmente los obligan a presentar recursos en estos casos. Y dos, para que ya se fuera a intercambiar el régimen. Porque el régimen del presidente Peña Nieto pues hereda todo este conflicto y hasta donde nosotros vemos hay muy buena disposición de cumplir con el fallo del colegiado. Solo que no puede hacerlo mientras la Corte no determine lo que tenga que decidir. La PGR, cuando el asunto estaba en el colegiado, solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción sobre el amparo directo, o sea, que viera los temas de legalidad, que ya la ministra Luna había pedido en aquel pleno y le dijeron no, que sea el
colegiado. La sala, la segunda, en ponencia del ministro Franco, presenta un proyecto diciendo que se atraiga el asunto. Yo creo que aquí hay temas en los que tenemos que estudiar la Constitución, refiriéndose a otros aspectos que no me convencen a mí, como violación a los artículos 14 y 16, que para mí son legalidad, algo del 123, pero que también interpretan más bien los colegiados. Pero él dice, atraigamos el asunto. Y los ministros Luis María Aguilar, Margarita Luna, Aguirre Anguiano, que se acaba de jubilar, y Sergio Valls, dicen, no hay tema de constitucionalidad, así es que 4-1 va para abajo tu proyecto. El ministro, aunque no comparte el criterio, dice, bueno, yo hago un nuevo proyecto, diciendo que no se ejerza la facultad de atracción. Es un proyecto de modo de ver interesante, en el que analiza toda la demanda de amparo directo, hace una exégesis de los argumentos, y dice, esta es legalidad, esta es legalidad, esta es legalidad, e incluso toca el del patrón sustituto, diciendo, todos son legalidad. O sea, es lo que se planteó en la demanda de amparo y a lo que se tiene que circunscribir el Tribunal Colegiado de Circuito, estamos de acuerdo. La sala hace la lista y dice, no hay facultad de atracción, y lo manda al colegiado. El colegiado estudia, la resolución del colegiado laboral está muy bien hecha. Analiza el tema, el amparo aquel de desincorporación, del decreto de desincorporación, después analiza la solicitud de facultad de atracción, luego ve lo que le dijo la sala y se va sobre esos temas de legalidad y los va estudiando todos y cada uno, y por eso también se mete al tema del patrón sustituto, porque se lo dijo la Corte. Yo, Corte, hubiera dicho, a ver, en primer lugar, el tema del patrón sustituto no es materia de este procedimiento especial. Entonces la Junta lo metió de oficio por la ambiscona, por no decirlo de otra manera, y el colegiado pues, no tiene por qué abordarlo, tiene que decir este tema era ajeno. Pero la Corte se va de una vez con el tema y dice, también es de legalidad el patrón sustituto y analícenlo el colegiado. Bueno, pues el colegiado analiza todo esto y le da la razón al sindicato. La pregunta es, ¿no estará ya votado el asunto en la segunda sala, cuando menos, por los ministros Aguilar, Luna y Valls? Porque el ministro Aguirre se jubiló y el nuevo ministro Pérez Dayán, el ministro Franco está en contra, tal vez siga en contra, pero cuando menos hay 3 votos que obligan ya. Y yo se lo dije así al ministro Aguilar, y el ministro Aguilar me dijo, sí, pero no es tanto que haya estudiado los temas, sino que fue lo que dijo, es decir, se metió con constitucionalidad el colegiado en cada uno de esos temas. Yo realmente le dije, bueno, si se metió, lo hizo indebidamente. Debe haber estudiado nada más los temas de legalidad, que con eso se sostiene el fallo, sin problema ninguno. Y simplemente el colegiado tendrá que decir, bueno, pues no pasa desapercibido, la Corte tendrá que decir, no pasa desapercibido para ese tribunal, que el colegiado analizó estos temas, pero estos temas pues no son en materia de la litis, los temas de legalidad sostienen la sentencia del tribunal colegiado y luego entonces se desecha el recurso de revisión propuesto más política y administrativamente por el SAC que por otras razones. La Comisión de Derechos Humanos nos aporta otro argumento últimamente, y eso me lo acaba de decir Martín el día de hoy. Dice, nosotros creemos que el asunto, ustedes saben que las comisiones de derechos humanos no pueden intervenir en temas jurisdiccionales, no pueden, eso ya está en el resorte de los tribunales, ¿verdad? Pero la comisión maneja un sistema interesante y dice, para mí el asunto concluyó ya en el tribunal colegiado que decidió el tema jurisdiccional. En cuanto a la revisión, creemos que el SAE no está legitimado para impugnar la sentencia del colegiado porque no le depara perjuicios. ¿Por qué no? Porque es un simple órgano administrativo detrás que está viendo el destino de los bienes en transición y pues que finalmente ya incluso los tiene la Comisión Federal de Electricidad porque la SAE se los dio. Ahora, fíjense ustedes que entonces lo que dicen los abogados de la Comisión de Derechos Humanos no es descabellado y habrá que hacer un memorándum interesante y presentarlo en la Corte cuanto antes del licenciado Carvajal. Porque el SAE puede ser un órgano administrativo como lo es
encargado del destino de esos bienes que van a la comisión. Pero ¿qué le importa a él si los trabajadores son o no absorbidos por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad? Vamos, es un tema que él, a ese organismo administrativo no le para perjuicio. Luego, ese es otro motivo por el cual pudieran desechar la revisión, ya sin entrar al fondo. Pero si mucho quieren entrar al fondo, la energía eléctrica, como lo ha dicho muy bien el señor Esparza, es una materia regulada por el apartado A del 123, son un sindicato de empresa, y perdónenme ustedes, se ha manejado hasta la Comisión Federal de Electricidad como empresa de clase mundial. No es una empresa, es un servicio público que el Estado le proporciona a todo el pueblo de México y que debía ser hasta subsidiado prioritariamente, no cobrado en la forma en la que se está cobrando. Uno, y dos, si somos un sindicato de empresa, pues ya para qué le damos vueltas, tenemos derecho a un patrón sustituto, que en este caso no será otro que el Estado mexicano a través del organismo descentralizado, Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, ni tiene que ser llamada al procedimiento especial, porque el colegiado mismo ya estudió el tema, la llamaremos o no la llamaremos, y dijo, no es necesario llamarla, porque es la única que podrá prestar el servicio de energía eléctrica. Entonces, hay un principio en materia de amparo, directo e indirecto. Aunque pudiera haber violaciones procesales en un asunto, como en el caso es no haber sido llamada a la Comisión Federal de Electricidad, si esa violación no trasciende al sentido del fallo nuevo, hay una frase que es de oro para muchos secretarios de juzgados colegiados y de la Corte. Yo fui 10 años secretario, 11, a nada práctico conduciría ampararte para que se reponga el procedimiento, porque vamos a dictar la misma sentencia. Aunque quieras dilatar el asunto. Entonces, pues aquí a nada práctico conduciría llamar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a tema superado. Y yo de verdad hago votos igual, es inoperante, ¿verdad? Yo hago votos igual que el señor Esparza, para que muy pronto se solucione esto en favor de 16,000 familias que cuidado que han aguantado vara, y del señor Esparza, que todos mis respetos como persona, como líder de ese sindicato y como persona que realmente asume su posibilidad de independencia, su obligación de independencia en la defensa de los derechos de los agremiados. A mí me parece magnífico y por eso estoy hasta el final con este asunto, y sé que hasta el final se obtendrá la sentencia que todos queremos obtener, y los efectos de esa resolución, que no serán otros que los trabajadores regresen a su trabajo, que se les actualice todos los emolumentos que no han recibido, y que el Sindicato Mexicano de Electricistas continúe sus funciones como siempre. Muchas gracias a todos. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.